Con este evento pues que gira en relación en torno a la presentación de este informe sobre niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional. Y esta segunda mesa propone ser una mesa de reflexión sobre los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes, y para ello tenemos también pues a tres especialistas en el tema, de migración e infancia, a quienes pues tengo el gusto de presentar. En primer lugar, está la doctora Luciana Gandini, que es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tenemos también a la doctora Nayeli Ramírez Hernández, que es coordinadora de RIRIC Intervención Social y una especialista también en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente al doctor Pablo Espiniela, que es oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Director del Departamento de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son tres expertos en el tema que evidentemente toman como plataforma el informe, pero plantearán algunas reflexiones en torno a al mismo tema de infancia y adolescencia migrante. Entonces, sin más preámbulo, pues cedemos el uso de la palabra a la doctora Luciana Gandini. Buenas tardes, muchas gracias a la doctora Mónica González Contró y al doctor Edgar Corso por la invitación y por poder estar aquí para compartir esta presentación, como lo decían ya, académica de este informe de fines del 2016. Al igual que muchos de los precedentes en la mesa anterior, celebro la realización de este informe, que me parece por demás relevante y pertinente por la circunstancia y la importancia cualitativa y cuantitativa que tiene el fenómeno, y de algo de ello intentaré hablar a continuación. Me parece que el informe no solo es muy atinado por el tema, como decía, sino también creo que está muy bien armado, redactado, porque si bien hay una revisión exhaustiva de los marcos teóricos, es muy fácil y muy accesible entenderlo porque está muy bien estructurado, ¿no? Y lo digo como estudiosa de los temas sociojurídicos, pero sin una formación en el ámbito de la abogacía. En ese sentido me parece que es muy claro, muy fácil, y recomiendo mucho por eso su lectura. Adicionalmente, me parece que es muy exhaustivo en la revisión en varios sentidos. Por un lado, porque, como decía, en esta revisión jurídica de los marcos internacionales y nacionales que dan contexto para poder emitir estas recomendaciones que presenta el informe, pero además porque combina también la revisión de otros informes sobre niñas migrantes, como los de ACNUR, por ejemplo, que son referentes en la literatura y en el tema para quienes trabajamos sobre eso. Y adicionalmente se realizó desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos una muestra con cuestionarios en distintos albergues y estaciones migratorias en 3 entidades federativas que son también sustento de lo que se presenta en el informe. De manera que metodológicamente también es interesante porque combina la información a partir de fuentes cuantitativas y cualitativas, lo cual es muy meritorio porque nos permite entender un fenómeno de la complejidad que es el que aquí del que estamos hablando, ¿no? Teníamos 3 o 4 temas sobre los que nos solicitaron hablar los coordinadores de la sesión de hoy, y voy a ser muy expedita en ellos, ¿no? El primero es sobre las causas de la migración, de esta migración en particular, y el informe, y como decía, recopilando también lo que dicen otros informes, insisten en que es un fenómeno multicausal, y esto también lo dice la literatura sobre migración, pero lo que nos sucede muchas veces es que nos quedamos en un ámbito más bien nominativo, ¿no? Decimos es multicausal, pero ¿eso qué significa? Y también hay una coincidencia en varios de los informes, en este y en otros, como el de Arrancados de Raíz, el de ACNUR, en el que insisten en ver a este fenómeno como un fenómeno de migración forzada, ¿no? Y esto nos introduce también en el ámbito analítico de la migración forzada, que hoy en día
tiene un desarrollo importante en la literatura, pero que tiene muchos desafíos, ¿no? Se trata de una categoría que nos ha permitido estudiar este fenómeno relativamente novedoso, aquel que no encaja exactamente en la figura de asilo-refugio a la que se refería anteriormente Nancy, pero que tiene circunstancias de una migración no voluntaria o involuntaria, ¿no? Y esta es decía yo que el concepto de migración forzada ha sido una herramienta útil para estudiar esto, pero tiene ciertas limitaciones, y yo solo me voy a referir a una de ellas que me parece importante en el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, que tiene que ver con la temporalidad y los contextos implicados en el proceso migratorio. Digo esto porque ese concepto remite a personas que se vieron forzadas a salir de su contexto de origen. Es claro que el contexto fundamentalmente de los países del Triángulo Norte es un contexto muy adverso y que fuerza a migrar, pero ¿qué pasa durante el resto del trayecto migratorio y qué ocurre en México como tránsito y como destino, ¿no? Y digo esto porque esto me parece que es sustantivo para discutir, como lo hace el informe y las recomendaciones que emite, respecto a las estrategias y la coordinación para proteger a esta población vulnerable o ya vulnerada, ¿no? O con una circunstancia de vulnerabilidad que se va agravando durante el resto del trayecto migratorio. Otro punto importante es el tema de los flujos, y esta es la relevancia cuantitativa del fenómeno. Si bien este es un tema que venimos estudiando o viendo en la literatura desde mediados de la década pasada, ha tenido sus picos, ¿no? En el 2005 ha sido la migración, me refiero a la migración en general de migrantes irregulares centroamericanos en tránsito por México, ha sido el pico máximo, hablando de alrededor de unos 418.000 personas en tránsito. Y aquí es importante decir que medir la migración en tránsito es un desafío en sí mismo, ¿no? Estamos hablando de medir flujos, es desafiante porque es una población móvil, pero además medir flujos irregulares es doble o triplemente desafiante, por lo cual la metodología que se utiliza es una metodología indirecta de estimación que tiene también sus bemoles, ¿no? Ahora, en referencia a eso, lo que se ha visto es que en particular en estos últimos años ha crecido tanto la migración al punto de casi alcanzar, de esta migración irregular en tránsito, casi alcanzar el punto del 2005, que fue cuando llamamos más la atención sobre el fenómeno, ¿no? De manera tal que nos estamos encontrando en un momento nuevamente de la cúspide de este flujo. Pero además tiene una característica sustantiva este último aumento del flujo, que es dos cambios trascendentes. Uno es el peso de las mujeres en este contingente, en el que a partir del 2011 se invierte la relación y son más mujeres que hombres, pero además, y complementariamente, el segundo cambio es el peso de las niñas y niños en dos sentidos, y ya lo decían anteriormente también. Acompañados y no acompañados, porque lo que ha sucedido en este flujo es un incremento importante de las familias, ¿no? Y por eso creo que es pertinente considerar que este es un flujo de lo que se llaman flujos mixtos, ¿no? Flujos mixtos porque combina diversos causales de migración, pero también distintas circunstancias distintas en términos de la conformación del flujo, pero también en relación a las condiciones de migración y de las condiciones de estancia jurídicas y legales que tiene este flujo a través del tránsito, ¿no? Ahora, para cerrar esta idea de este tema del flujo, me parece que es importante entender que este incremento de la migración irregular en tránsito por México y en particular de las niñas y niños se da o contrasta con el descenso que tiene el volumen de migrantes irregulares mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Y esto nos pone en un contexto migratorio, en un escenario migratorio novedoso o nuevo, que me parece que tenemos que atender, y varias pistas dio también Nancy en la presentación anterior de cuáles son estos retos distintos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y el informe menciona en distintas partes el fortalecimiento de la regionalización de los procesos migratorios a partir de este corredor Centroamérica-Estados Unidos, pero creo yo que esto nos implica un reto en dos sentidos. Por un lado, analíticamente me parece que nos lleva a movernos de ese enfoque en el que históricamente estudiamos la migración y que es en el sistema migratorio México-Estados Unidos, hacia un sistema mesoamericano,
porque evidentemente no solamente el flujo de centroamericanos, sino también el caso de nuevos flujos, como el caso de los haitianos y de los africanos en menor medida, nos muestran que esto no es un fenómeno ya bilateral o de dos países y que el sistema migratorio México-Estados Unidos se queda corto para entender los retos que eso implica. Eso en términos analíticos y en términos de las recomendaciones a las que nos lleva el informe, me parece que pone sobre el tapete la necesidad de una responsabilidad compartida en el accionar, en el que no solamente es ver la armonización entre los marcos internacionales y los nacionales, sino también pensar en estrategias de acción regionales, ¿no? Porque nos compete a varios países. En términos de política migratoria, que era otro de los ejes que nos proponían reflexionar, cuando uno revisa la literatura sobre política migratoria mexicana, en alguna época se hablaba de la política de la no política en México, referido a otro contexto y otra circunstancia, y también como una política discrecional y arbitraria. Y me parece que lamentablemente son dos características que nos cuesta abandonar en el desarrollo de la política migratoria mexicana, pero creo yo que el informe tiene recomendaciones muy puntuales y muy precisas que abonan para superar la discrecionalidad y la arbitrariedad en los distintos procedimientos, ¿no? Tenemos una tendencia a la resolución casuística en los temas migratorios y vuelvo al ejemplo de los flujos de haitianos, porque es uno de los más novedosos que el informe no recupera porque es un fenómeno que emerge en mediados del 2016 hasta ahora, pero que es nuestra nuestra realidad actual, digamos, la convergencia de los flujos centroamericanos del Triángulo Norte con nuestros flujos de haitianos, y donde lo que está sucediendo es una resolución en ese sentido, ¿no? Es decir, dar respuestas un poco en la medida en que van ocurriendo distintos fenómenos y distintas circunstancias, que es algo similar a lo que decía Nancy anteriormente. Ahora, uno de los aspectos que me parece más importante del informe, ya se dijo, pero lo voy a reiterar, es todo el análisis que hace sobre el interés superior de la niñez, ¿no? Y esto, para quienes estamos o hemos estado trabajando sobre ese tema, me parece que es un aporte sustantivo, porque si bien se reconoce en la literatura y entre quienes nos hemos acercado a ese tema a partir del análisis de la migración, de lo desafiante que implica la implementación de este principio en las distintas fases del proceso migratorio y demás, el informe es verdaderamente claro en la revisión exhaustiva que hace respecto a la normativa, pero también respecto a las vacancias, digamos, a lo que no está resuelto, que en parte tiene que ver con quién es la autoridad que tiene que resolver o determinar el interés superior del niño, pero también en cómo hay funciones o responsabilidades traslapadas en las distintas instituciones por las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes migrantes. En ese sentido, me parece que la recomendación es clara del informe y es que esto tiene que estar a cargo de las procuradurías y hay todas recomendaciones puntuales de pasos precisos de cómo hacerlo, por lo cual me parece que, como lo decía Edgar Corso, nos falta el paso de llevarlo a la acción, pero está muy claramente estipulado cómo. Y el segundo punto importante tiene que ver que cuando se desarrolla el tema del interés superior del niño y estas recomendaciones, a continuación el punto siguiente es el tema de la capacitación. Y esto también se mencionó, pero no es menor, porque no es tan fácil, si bien por un lado no podemos pensar que es un tema que pueda estandarizarse, porque requiere evidentemente una valoración en cada caso para poder determinar ese interés, cómo opera ese principio, pero también en ese sentido es un procedimiento flexible y dinámico como lo desarrolla el propio informe, pero también necesitamos de ciertos pasos sistemáticos y de ciertos procedimientos que nos indiquen cómo actuar en ese sentido. Para finalizar, creo yo que quedan muchos puntos resueltos, digamos, en el informe. ¿En qué sentido? El ejemplo del interés superior del niño es uno de ellos, ¿no? En la revisión y en los cuadros sinópticos que nos presenta el informe, queda con claridad cómo está presentado el principio, a dónde hay vacancias y cómo se puede resolver para llevar a cabo la implementación del principio. Pero además, me parece que quedan 2 o 3 aspectos y me voy a referir a ellos. Uno es
creo yo que no solamente tenemos que, y eso quizás no está tan referido en el informe, tenemos que abogar por la coordinación de las instituciones formales e informales entre instituciones de gobierno y de la sociedad civil, ¿no? Y me remito de nuevo a cuenta el ejemplo de lo que está ocurriendo en la frontera norte con los nuevos flujos de haitianos, en donde sería imposible resolver esa situación solamente por las autoridades migratorias o del DIF, ¿no? Aquí entran un conjunto de otras instituciones como los albergues y demás que están fungiendo en esta como enlaces o como para resolver o como para coordinar distintos procedimientos e instancias. Eso me parece que no podemos descuidar que ese es un aspecto importante. Y dos comentarios más. Uno es que sin financiamiento o sin recurso nada existe, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un programa especial de migración que se generó hace unos años y en el que participamos muchos investigadores y también representantes de la sociedad civil, en donde es un programa, yo diría, ejemplar, donde hay un conjunto de acciones y recomendaciones, metas y actividades, entre ellas referidas a niñas, niños y adolescentes migrantes, pero el gran problema que tiene este programa es que no tiene un financiamiento asignado, ¿no? Específico. Entonces, nos quedamos en un plano de buenas acciones o de buenos deseos, pero que no podemos traducir en buenas prácticas, ¿no? Y por último, más en el terreno analítico, el desafío para entender el fenómeno de niñas, niños, adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados, es salirnos del enfoque adultocentrista en el que muchas veces nos colocamos quienes estudiamos el tema de la migración, y eso nos limita para entender las peculiaridades que tiene este fenómeno en particular, en donde, entre otros, el interés superior implican reconfigurar las dinámicas del proceso y de la atención y de las medidas de protección. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Luciana Gandini por su brillante exposición y por además la capacidad de síntesis de todo lo que implica este informe y las reflexiones que ella acompaña sobre su importancia y las aportaciones que hace. Pues vamos a ceder ahora el uso de la palabra a la doctora Nayeli Ramírez, que, como les había mencionado, es directora de RIDIC Intervención Social, una organización que trabaja directamente con niñas, niños y adolescentes. Buenas tardes, voy a irme rápido porque ya hace hambre, ¿no? Me acaban de informar que vamos a tener que estar aquí hasta las 8 de la noche porque hubo un problema con los transportes. No hay nada grave, pero sí vamos a tener que estar aquí hasta las 8 de la noche sin poder salir, ¿no? ¿Qué sintieron? Sí, ¿no? Porque además tenemos planes, ¿no? Queremos irnos, tenemos una ruta trazada. Pues imagínense lo que sienten los niños y los migrantes en general, cuando de repente, pues lo que ellos pensaban, a donde querían ir, en los momentos y en los términos que querían ir, pues ven roto absolutamente todo lo planificado y todo lo que pensaban hacer, ¿no? Entonces, básicamente, generalmente cuando lo primero que tenemos que hacer con este grupo de población en general, pero sobre todo cuando son niñas y niños, es pensar que cualquier efecto de las medidas que se hagan tienen un impacto mayúsculo en la vida de estas personas, ¿no? Que si nosotros nada más de repente por pensar en la posibilidad de estar aquí 5 horas más en las que teníamos previsto estar, nos descuadra, nos entra el temor, nos da incertidumbre, nos imaginemos qué pasa con ellos. Yo quiero dar mucho la bienvenida a este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que no es importante seguir poniendo atención sobre qué está pasando, y yo sí soy de las que me sumo de que estamos en una crisis migratoria y en una crisis humanitaria ligada a esta crisis migratoria en este país, y pues sí se hacen cosas, pero no son suficientes, y sí se hacen cosas, pero no bastan, y más bien se quedan cortas, y yo creo que tenemos que seguir haciendo y poniendo en la mesa de la discusión que tenemos que hacer muchísimo más. Yo me voy muy rápido.
ya hemos recorrido, nos pidieron hablar como de 3 elementos: las causas, el contexto actual y las propuestas, ¿no? La diferencia entre niños, niñas y adolescentes y los adultos migrantes en términos de las causas documentadas de la migración es que en los adultos y las adultas generalmente hay una mayor preponderancia de los fines económicos, ¿no? Y de los fines, digamos, familiares. Y cuando hablamos de los adolescentes y los niños no acompañados, estamos hablando de la violencia como la primera causa de expulsión, ¿no? Entonces creo que ahí empezamos a acotar estas diferencias en el tipo de migración a partir de la causa. Es bien importante considerar, ya han hecho referencia, Nancy lo dijo, lo mencionaron anteriormente, y el informe lo documenta perfecto también, y es la violencia es la principal causa de migración de estos preponderantemente adolescentes, ¿sí? Y esta se da en diferentes niveles. Hay violencia intrafamiliar, pero también hay violencia comunitaria, ya lo mencionaban, muchos de ellos tienen antecedentes, ya sea de incorporación o de intención de incorporación al crimen organizado, y salen huyendo de las comunidades, sobre todo cuando estamos hablando de Honduras y El Salvador, para poder transitar hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y básicamente, ¿por qué nos encontramos hoy ante el escenario que nos encontramos? Inicialmente hay en el 2014, ahí se ven las cifras, estas son de Estados Unidos, gran proceso de migración masiva, porque así lo fue, hacia Estados Unidos, y después de deportación masiva de Estados Unidos a México y de México hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahí está el pico, estos son datos del Border Patrol en Estados Unidos, de niños no acompañados, y ustedes están viendo cuál es el nivel. Es interesante, no vamos a discutirlo ahora ni a platicarlo, la cantidad también de niños mexicanos y adolescentes mexicanos que estuvieron involucrados en ese proceso del 2014, y que tiene, digamos, es materia de otra discusión. Pero es importante que vean igual la procedencia, y estamos hablando igual de niños y de adolescentes de que procederían igual del Triángulo Norte. Estas son las previsiones, digamos, lo que está pasando en el 2016. Si ustedes se dan cuenta, el proceso de niños sigue incrementándose. Hubo una baja en el 2015, pero en 2016 igual siguió una continuidad en las deportaciones de Estados Unidos hacia acá. Y digamos, ¿en qué cambia el contexto actual? Y ya lo mencionaba Nancy en su presentación. Sí tenemos algo que va a estar modificando más hacia peor, ¿no? En términos de dimensiones del proceso y de modificaciones de lo que está pasando en la recepción de estos adolescentes no acompañados. Y es básicamente la devolución no es con Trump, ¿no? Obama hace estos procesos, estamos hablando de 2014, 2015 y el 2016, pero la diferencia estriba en 2 cosas. Uno es la posible aceleración, es decir, que esto no sea en los tiempos que había sido, y sobre todo no en el 2014, pero sí en los últimos 2 años, que había sido más paulatina. Es decir, tienes un proceso en donde las devoluciones se dan en un ritmo que no te causan una crisis, ¿no? Pero ante lo que puede estar pasando, uno de los escenarios es que esto se concentre y que de repente tengamos devoluciones masivas, otra vez, no nada más de mexicanos, sino también de adolescentes, niños y niñas no acompañados centroamericanos, ¿no? La otra es el propio muro o las implicaciones con muro y sin muro que tiene la posición de Estados Unidos de cerrar cada vez más la frontera. Y aquí lo señala muy bien Nancy, estamos viendo un proceso que empieza a modificarse, y es muchos de estos adolescentes ya no son en tránsito, estamos viendo procesos en donde se están quedando, ¿sí? México ya no como un país en tránsito, sino como un país de destino. ¿Por qué? Porque básicamente ante la situación que está pasando con este muro ficticio o no ficticio, ¿no? Es que sí hay una restricción mayor, y
como hay un proceso de todos modos de un flujo, lo que va a permitir es la combinación entre las devoluciones que van a seguir continuando quizá con otras mecánicas que nos causen problemas críticos, pero también con este proceso en donde se van a quedar y donde ya no van a querer pasar, ¿ok? Entonces, eso, digamos, nos pone en un escenario mucho más crítico del que ya estábamos viviendo. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la política migratoria? De entrada, aquí lo estoy poniendo el programa Frontera Sur, básicamente. El programa Frontera Sur surge en el 2014 a partir de la crisis de los adolescentes y la devolución en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha pasado con este programa de Frontera Sur? Es básicamente, de por sí ya estaba planteado así, el gobierno mexicano no ve en la migración un proceso de derechos humanos, ni un programa de derechos que tenga que ver con los derechos de los migrantes, lo ve como un programa y lo ve como en el sentido de la seguridad, ¿no? Esta tendencia a ver básicamente que el tratamiento a la problemática migrante es un problema de seguridad nacional, no es un problema de derechos humanos, sino un problema de seguridad nacional, implica en qué gastas, en dónde lo gastas y en dónde lo depositas, ¿no? Y lo que ha provocado a partir de 2014 esto, sumado a las dimensiones, es decir, daban los datos del año pasado, 17,000 no acompañados por sobre 2,000 que había tradicionalmente, etc. Aparte de eso, es que lo que ha implicado esto en términos de la visión de seguridad y ahora con niños y adolescentes, es que se ha incrementado muchísimo la corrupción y los procesos que medio funcionaban de protección a estos niños se han debilitado, ¿no? Entonces, están las referencias y lo vamos a, de muchísima mayor corrupción en los términos de la relación, en este caso con el Instituto Nacional de Migración. Se evidencia que los procesos básicamente de la posición de los sistemas DIF, de la parte que supuestamente tendría que dar protección a estos niños y estos adolescentes, está totalmente colapsada y falla. Las organizaciones, los albergues, la sociedad civil está sin recursos y también totalmente rebasada porque ha sido demasiado, ¿no? Yo ya ni siquiera quisiera discutir sobre la posición de los oficiales de protección, los famosos OPIs, los que se formaron en su momento ya ni existen. La referencia que están dando los adolescentes y los niños migrantes es que con quien tienen enfrente es con el oficial de migración, ¿no? No tienen enfrente ya ni siquiera a alguien medio capacitado que tuviera otro tipo de trato. Es decir, es una figura no nada más ahorita a discusión, sino que ni siquiera está operando ya, ¿no? Es un mito que existan y que estén presentes haciendo una cosa diferente a lo que hace el oficial de migración. Y lo que ha pasado en este proceso de estos años es que esta corrupción y el proceso del propio programa de la Frontera Sur ha provocado estos lineamientos de corrupción y ha provocado en lo general, también en los adolescentes, pero también en la migración adulta, cambios de patrones, ¿no? Entonces, hagamos segura la bestia, que era básicamente lo que planteaba, y pues lo que ha pasado es que tenemos cambios de patrones de ingreso. Lo que está ahí es una balsa, o sea, al cerrar, por eso tiene el programa de la Frontera Sur, tienes más retenes de seguridad, y entonces lo que están haciendo es que hay rutas que están saliendo desde Guatemala por tierra, por el istmo de Tehuantepec, y tenemos niños muertos, y tenemos familias en barcas que recorren kilómetros y están muriendo para la llegada a México. Pero también están los cambios de ruta del Golfo hacia el centro, están los migrantes usando también autobuses normales que no se usaban, y este tipo de cambios y este tipo de rutas lo que ha incrementado es el nivel de vulnerabilidad y de riesgo ante, pues, cuando estamos hablando de adolescentes, igual el crimen organizado, la trata, etcétera, etcétera, y también en los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Y yo aquí sí creo que una de las grandes logros del informe son las recomendaciones y son las propuestas de por dónde caminar. Y desde donde yo me paro, que es
básicamente en la lógica de la defensa de niñas, niños y adolescentes, y en este caso de población migrante menor de edad, creo que el enfoque es el correcto. Es decir, es un enfoque que tiene que ver con cómo hacemos para solventar básicamente el que tenemos que tener un sistema de protección integral para estos niños, estas niñas y estos adolescentes que no tenemos, ¿no? Y trata de articular cosas que permitan quizá avanzar un poco y recomendar un poco por dónde tenemos que ir. Lo primero es básicamente que estas medidas de protección tienen que partir, de hecho las leyes, todas las que tenemos, más todas las convenciones internacionales referidas a ellos, nos están hablando de que estos niños, y tendríamos que operar las políticas públicas y estas recomendaciones con relación a 4 principios, ya lo mencionaban en la mesa anterior, son esos 4 principios, son los 4 principios básicamente de la Convención de los Derechos del Niño, y aquí son súper importantes, ¿no? Y empiezo con el interés superior, y ahí está, porque el interés superior para mí en el fenómeno de niñez migrante es como un principio que jala a los demás, ¿sí? Y se dice fácil, pero si nosotros logramos que verdaderamente se instale como principio, como procedimiento, como derecho, el interés superior, ¿no?, estaríamos avanzando muchísimo para poder ejecutar políticas públicas tal y cual están recomendando el informe. Y bueno, el de no discriminación, el de participación, que tiene que ver con la toma y escucha, supervivencia y desarrollo. La otra parte son los derechos. El derecho de estos niñas y estos niños y estos adolescentes al debido proceso, y aquí pues, lo señala bien en las recomendaciones y en las propuestas el informe. Yo sí estoy de acuerdo en la tutoría. Y ahorita lo vamos a ver por qué desde ahí, por qué la tutela tiene que ser ahí y por qué tiene que concentrarse hoy por hoy en las procuradurías federales y estatales. Creo que hay que discutirlo, pero sí estoy completamente de acuerdo en el proceso, porque si no hay un vacío que nadie cubre, ¿no? El derecho a la no detención, el derecho a la asistencia a la protección cultural y el derecho al reconocimiento como refugiados o víctimas del delito. Finalmente pone en el centro algo que no hay, y es que en esta situación no tenemos quien coordine. No tenemos un centro que diga, este es el responsable de todo el proceso para coordinar todo, complejo o no, pero ahí está, ¿no? Y está Comar, está el sistema DIF nacional, está el CIPINA y está el Instituto Nacional de Migración. Aportaba Nancy que ella incluiría dos partes más. Creo que el legislativo estaría bien ahorita, nada más para finalizar el presupuesto para la Comar en términos de niños del PEP de 2017 no llega a $1 millón, medio millón de pesos. Con eso queremos todo el fenómeno y la crisis de asilo resolverlo. Pues no sé si el legislativo ahí en la recomendación pone que el CIPINA tendría que ser quien coordinara con el legislativo que hubiera más presupuesto. Naturalmente tiene que haber más presupuesto porque hay 0, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo que en términos de los niños tenga que ser el sistema de justicia, porque precisamente como lo estamos viendo desde la protección integral, que eso es lo que hay que hacer, creo que la función de la Procuraduría como centro estaría cubriendo lo que como niños, como personas, no como los migrantes adultos, sino como niños, requerimos como el sistema de protección, ¿no? Entonces creo que eso es un gran acierto, y lo que sí agregaría es la otra parte, es decir, hay una parte que tiene que ver con que tenemos que coordinar los esfuerzos con qué se está haciendo en Guatemala, en El Salvador y Honduras, ¿no? Hay un plan de Alianza de la Prosperidad Triángulo Norte. Creo que hay que, digamos, tener elementos para poder trabajar, no nada más en lo que nos toca aquí cuando ya están en territorio nacional, sino cómo articulamos y cómo hacemos para ver la crisis que está pasando igual en esos países y poderlo articular, ¿no? Yo finalizaría porque ya estoy en tiempo. Quisiera compartirles, este es un ensayo recién publicado por una muy recomendada escritora mexicana de las jóvenes que se llama Valeria Luiselli, ¿no? Y básicamente habla de los procesos que están viviendo allá en Estados Unidos con la migración, pero sí quisiera compartírselos porque creo que forma parte de lo que tiene que jalarnos para poder trabajar, cabildear y desde donde estemos no descuidar esta agenda que nos propone el informe.
Las cifras cuentan historias de terror, pero quizá las historias de verdadero terror, las inimaginables, sean aquellas para las cuales todavía no hay números, para las cuales no existe ninguna posible redención de cuentas, ninguna palabra jamás pronunciada ni escrita por nadie. Y quizá la única manera de empezar a entender estos años tan oscuros para los migrantes que cruzan las fronteras de Centroamérica, México y Estados Unidos sea registrar la mayor cantidad de historias individuales posibles, escucharlas una y otra vez, escribirlas una y otra vez, para que no sean olvidadas, para que queden en los anales de nuestra historia compartida y en lo hondo de nuestra conciencia, y regresen siempre a perseguirnos en las noches, a llenarnos de espanto y de vergüenza. Muchísimas gracias. Pues agradezco muchísimo a la doctora Nayeli Ramírez también por esta brillante exposición, pues que nos ayuda también a comprender de manera mucho más integral el fenómeno de la migración, ¿no? Los cambios que ha tenido últimamente y pues por ende la relevancia del informe que nos tiene hoy aquí. Voy a ceder ahora el uso de la palabra a nuestro tercer ponente, que es el doctor Pablo Espiniela, que como les había dicho, él es oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Director de Departamento de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues, adelante. Muchísimas gracias. Lo bueno de acabar en este momento es que todos tienen hambre. Entonces, si no siguiera, sería la llave de la felicidad, ¿no? Pero el otro elemento bueno es que todo se ha dicho, ¿no? Yo creo que no voy a repetir absolutamente, o voy a intentar no repetir lo que se ha dicho porque estoy de acuerdo. Tengo algunos matices sobre algunas de las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, pero ante todo quisiera agradecerles por la invitación a este evento. Yo creo que es muy interesante para mí ver la realidad que se enfrenta en este momento en México y en el Triángulo Norte, trayendo una experiencia desde Europa y desde una visión, por ejemplo, desde la academia con mis estudios de doctorado, pero que era muy focalizado sobre la situación el interés superior del menor dentro de los procesos de determinación de la edad, ¿no? Entonces, quisiera simplemente compartir con ustedes algunas de las cosas que yo creo que quizá han sido importantes, que se han dicho durante toda la jornada, pero que me parece que son importantes aterrizarlas al final en este momento, ¿no? Se ha hablado mucho de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y este año vamos a cumplir 10 años desde que asumiera su mayoría de edad, ¿no? Y yo creo que es particularmente relevante en este momento el volver a la norma, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos visto cómo la Convención ha sido, como se ha dicho esta mañana en el primer panel, ratificada casi por todos los estados de las Naciones Unidas y en estos años se ha producido un gran desarrollo legislativo y doctrinal, ¿no? Yo creo que uno de los elementos claves que se ha estado vislumbrando desde esta mañana y en todas las presentaciones es que aquella Convención lo que consiguió es poner al niño como sujeto de derechos, ¿no? Una cosa que parece baladí, que todos lo damos por hecho, pero incluso en cuestiones como me referiré antes, después sobre la cuestión de la tutoría, muchas veces somos nosotros los que sabemos, los adultos, qué es lo que quieren los niños, ¿no? Entonces yo creo que ese avance ha sido muy importante, ¿no? El avance que se ha producido desde el punto de vista del marco jurídico internacional. Yo creo que en este tema de hoy se ha establecido esta mañana, se han dado algunas pinceladas. Yo creo que lo ha traído el Comité de los Derechos del Niño, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales de estas convenciones es que en el papel son todas muy bonitas, ¿no? Y todas nos gustan mucho, ¿no? Pero luego la puesta en práctica se demuestra caminando y andando, ¿no? Entonces, yo creo que las dificultades que el informe que se presenta hoy subraya son cuestiones que, por ejemplo, el comité en todos estos casi 30 años de trabajo ha venido discutiendo con los estados de tú a tú y diciendo, bueno, ¿cómo podemos conseguir avanzar en la protección de estos niños, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales y que tenemos que estar bien aferrados a esta cuestión es que
los derechos del niño y la Convención son de fundamental aplicación y obligatoria a todos los niños en el territorio. Como hemos visto, las políticas de protección de los niños, cuando se encuentran ante una política de seguridad nacional o una política de migración, siempre quedan relegados a una segunda parte, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el comité ha sido bastante claro a todos los Estados miembros que han intentado, a los Estados partes de la Convención, que han llegado al comité a presentar sus logros y sus avances y han intentado la justificación, ¿no? Que por cuestiones de seguridad, como se decía anteriormente, estos niños necesitaban medidas especiales, ¿no? Yo creo que el comité, la observación general número 6 del comité sobre el trato de los niños no acompañados y el 14 sobre la situación de que se proteja su interés superior como una consideración primordial, son dos elementos claves que en este momento, la situación que se vive en el Triángulo Norte y en México, pero también en Europa y en Asia, tendríamos que volver a sacar del armario, ¿no? Y ponerlos en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto volvemos un poco a la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Y al respeto escrupuloso a los estándares de la Convención, porque requiere un particular vigor en este momento, ¿no? Lo que hemos visto en Europa hace un año, lo que seguimos viendo continuamente, la situación de desprotección de estos menores, me hace pensar a una de las entrevistas que hice cuando estaba preparando mi tesis doctoral, en la que un niño de 13 años me decía, pero ¿por qué a mí se me pregunta si soy menor o no, cuando tengo un papel que dice que soy menor? Cuando a ningún niño en este país, en concreto era mi país, en España, se le pregunta si es menor o no, se le da la protección que necesita en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que esto es particularmente importante en este momento en que, como decían las doctoras que me han precedido en la palabra, estamos en un momento de movimientos mixtos, ¿no? Y muchas veces no damos atención a la situación cambiante de la realidad de cada momento, ¿no? Ustedes decían bien que México se sigue viendo como un país de tránsito, pero la situación está cambiando, ¿no? Y como cambió en España. España durante mucho tiempo se veía como un país de tránsito hasta que tuvo que reconocer que era un país de llegada por el desarrollo económico que había tenido el país, por la situación que había en el país y por lo tanto sería mejor dar soluciones duraderas a la situación de las personas que llegan migrando al país que intentar poner parches continuos esperando que una situación que va a ser verdaderamente duradera pase rápidamente, ¿no? Yo creo que una cosa que, por ejemplo, no hemos hablado hoy ha sido el tema del contexto de la gran precariedad e inseguridad debido a la falta de procesos para que estos movimientos se lleven a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que esto crea graves preocupaciones de derechos humanos, ¿no? Hay una situación de falta de seguridad que la gente se mueve, como decíamos, queríamos movernos antes de las 8 de la noche de aquí, pero tiene que haber unos canales específicos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, muchas veces estos canales no se ponen a la mano para que los movimientos se lleven a cabo dentro de lo que son los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que el estudio que ha presentado la Comisión es de particular relevancia en este momento, ¿no? Porque establece en cada uno de sus capítulos, en las recomendaciones, la situación que observamos diariamente. Y no es una cuestión solo en México, ¿eh? Es una cuestión que vemos también en las dos orillas del Mediterráneo, en Asia, donde he trabajado, son cuestiones que son verdaderamente al orden del día, ¿no? Y parece que, bueno, estando tan lejos una región como Asia, como América Latina y Europa, pero cuando uno lo lee y ve las situaciones que estamos observando y los desafíos que los estados enfrentan ante sus obligaciones de protección y al mismo tiempo las necesidades de dar respuesta a una situación migratoria compleja, pues son muy parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que ha hecho la Comisión Nacional con la presentación de este informe, pero yo creo que la labor que la academia aporta en estos momentos a estas discusiones es fundamental, ¿no? Porque todo parece muy claro, ¿no? Hasta que empezamos a rascar un poquito la superficie, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué son estos centros de detención, ¿no? Está claro que desde el punto de vista de la norma internacional los menores absolutamente no pueden ser detenidos, ¿no? Pero de repente empiezas a mirar un poco y, bueno, sí, son centros de acogida, pero claro, las puertas están cerradas y no se les dejan salir y, bueno,
es algo que me parecía muy cercano a una prisión, ¿no? Pero entonces yo creo que hemos visto un poco cómo, aunque estamos en un momento en el que hemos conseguido un gran nivel, un gran desarrollo a nivel de las legislaciones de materia de derechos humanos, hemos visto en México la Constitución del 2011, hemos visto unos grandes desarrollos en todo el mundo, es particularmente paradójico cómo las políticas públicas que deben de estar destinadas a apoyar la implementación de esa norma, de repente se empiezan a apartar de lo que es la letra de esa norma para dar paso a otras prioridades distintas, como es, por ejemplo, las políticas públicas que se focalizan en materia de migración, ¿no? Entonces yo creo que estas políticas públicas que se alejan de este fin tan noble, ¿no?, que es poner la norma en práctica, a la fin, aunque hayan querido dar una respuesta a una situación migratoria que es compleja y nadie lo duda, al final ha acabado recortando derechos. Y en el caso de los menores y de los niños extranjeros no acompañados, yo creo que es particularmente relevante, ¿no? Estoy de acuerdo con los ponentes sobre la cuestión del interés superior del niño, ¿no? Y me refiero al niño y no me refiero al menor o a, como se ha dicho antes, porque la convención es muy clara, ¿no? A partir de 18 años es la mayoría de edad, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, mi hija de 7 años y la de 17 van a tener necesidades distintas y hay que tener diferentes approaches, ¿no? Pero como sujetos de derecho son los mismos y tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, a menudo la ley de migración prevalece por encima de aquella ley establecida para la protección de la niñez en general, ¿no? Y esto crea una serie de numerosas situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que en ese contexto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque para intentar desenmarañar todas estas cuestiones administrativas, yo, por ejemplo, en mi tesis decía la protección de los menores no acompañados perdidos en la maraña administrativa, ¿no? Porque ya la ley está clara, ¿no? Pero claro, hay que sacarlos de los servicios de protección porque nos lo van a colapsar. Entonces, ahí se empiezan a desarrollar una serie de historias que al final el niño hay que determinar su edad, si no se determina su edad hay que determinar... Y acaban pasando años en que el niño se encuentra cerrado en un centro de detención, que se puede llamar de todas las maneras que llamamos, hasta que cumple 18 años para sacarlo a la calle y deportarlo. Entonces, yo creo que sí ha habido algunos pasos importantes, por ejemplo, para desarrollar protocolos que ayuden a desenmarañar lo que es el interés superior del menor en los procesos referentes a los menores no acompañados. Tenemos que tener muchísimo cuidado que estos protocolos vayan en la dirección de la norma y vayan a apoyar la puesta en práctica de la norma, ¿no? Hemos visto muchas veces como por una necesidad imperiante, ¿no?, de dar una solución a un asunto, se dice, vale, me quito este problema y quien va a decidir absolutamente el interés superior del menor es la Fiscalía o la Procuraduría, ¿no? Con una serie de cosas que tiene que hacer en ese momento, primero sin darle los fondos y segundo sin tener en cuenta que son cuestiones muy complejas, ¿no?, y que necesitan que por lo menos se tenga un enfoque multidisciplinar, ¿no?, porque hay una serie de instituciones que tienen que tener una palabra a la hora de la protección del menor, que es lo que estamos buscando. No estamos buscando, como ha habido muchas políticas públicas, como hemos visto, por ejemplo, en el contexto europeo, intentar que ellos se vayan y no vuelvan, ¿no? Que con una política haya lo que se llama el cierre al efecto llamada, ¿no? Yo creo que lo más importante en este sentido es la consideración del menor y del niño en tanto que niño, ¿no? Y es una cuestión que estamos completamente olvidando, ¿no? Lo primero que se aplica es que esta persona es un migrante, o es una persona que ha salido y está buscando asilo, o es una persona que está buscando protección, pero no, este niño es un niño que necesita protección, punto, y tenemos que entender qué es lo que le ha llevado a salir de esa situación, ¿no? Y muchas veces el interés superior del menor en algunos de los países que he estudiado es que vuelva con su familia. Pero claro, no se tiene en cuenta que a lo mejor el niño ha salido de una situación de violencia familiar muy compleja, ¿no? Sobre todo como estamos viendo con la situación de las comunidades LGTBI, ¿no? Yo creo que la normativa y la práctica en México garantizando la presunción de minoría es una buena práctica.
Es una cuestión que, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado en Europa hicimos un estudio sobre el interés superior del menor en procesos, por ejemplo, de determinación de la edad. Y existen muchas complejidades en este momento que, evidentemente, al ser considerado como la presunción de minoría, no se ponen, pero en otros contextos y en otros países la necesidad, que es una necesidad importante de reconocer cuál es la edad de la persona en cuestión para poder delimitar cuáles son la asistencia, los derechos que tiene que tener, muchas veces se utiliza para otros fines, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que las lagunas que existen en este contexto puedan ser reducidas, ¿no? Yo creo que los estudios, como el estudio que ha hecho la Comisión Nacional y como decían los colegas, que da muchas cuestiones claves sobre el tema de la determinación, del interés superior del menor, yo creo que apuntan a la dirección correcta, ¿no? Primero porque dicen qué son los elementos que tienen que tenerse en cuenta, pero como decía la doctora Luciana Gandini, también pone de manifiesto cuáles son los problemas, ¿no?, que existen y a los que hay que dar resultado. Yo creo que aquí la academia necesita tener un papel importante, ¿no?, ayudar con la sociedad civil a ver cuáles son los casos prácticos, ¿no?, y de dónde se pueden sacar buenas prácticas para este trabajo, ¿no? Yo creo que en caso de que existan dudas, ¿no?, sobre la edad del menor, las expulsiones y los retornos deben ser inmediatamente suspendidas, ¿no? Y el Comité de Derechos Humanos en varias ocasiones a varios países de la Unión Europea ha pedido unas medidas cautelares para que si se llevasen a cabo procesos, nadie está diciendo que no se tiene que llevar a cabo, pero lo que se estaba diciendo que por lo menos hubiera una serie de procesos que asegurasen y garantizasen los derechos del menor en ese momento y se estudiasen todas las complejidades que el menor enfrenta en ese momento, ¿no? Y sobre todo ver que los menores y los niños no acompañados no son una ente amorfa, ¿no?, ahí unida todo el mundo piensa igual, todos quieren salir para tener el último móvil y la última televisión, ¿no? Hay que entender la realidad de la situación de cada menor individualmente, ¿no? Y yo creo que ahí estoy de acuerdo con la doctora Marcel sobre el tema de la tutoría, ¿no? Yo creo que es un elemento que muchas veces no se tiene en cuenta muy seriamente, pero es un elemento clave para la protección desde el momento en que el niño es identificado, ¿no? Pero el tutor un tutor, permítanme que hable en estos términos, burocrático, ¿no?, que se limita a tick the box, ¿no? Pero es un tutor que tiene primero la capacidad, y se hablaba, ¿no?, cuántas veces te encuentras ante una persona que no tiene la capacidad de rehacer a tus problemas, que tiene la capacidad porque vemos muchos niños que salen de una situación de violencia muy grave, ¿no? Y el primer impacto de la persona que habla con este niño va a ser un impacto para toda su vida. Entonces yo creo que es una cuestión clave, ¿no? Y sobre todo que el tutor tiene que ser una persona que pueda acompañar al menor durante todo este proceso, ¿ah? Que pueda escucharle, porque el menor no es una persona que no tiene ningún tipo de idea. De todos los niños que yo he entrevistado para mi doctorado, les puedo decir que todos tienen muy claro lo que querían, ¿eh? No había duda, ¿no? La manera como unos la ponen y otros la dicen dependiendo de la edad es distinta, ¿no? Entonces yo creo que yo estaría de acuerdo con el tema de la tutela como un tema principal, ¿no? Yo creo que ahí habría que avanzar, ¿no? Yo creo que otro de los temas se hablaba de la cuestión de la justicia. Yo creo que la justicia tiene un rol muy importante, ¿no? Y hay cuestiones que, por ejemplo, aquí no he podido entender si verdaderamente una cuestión clave, pero en otros contextos, como en el contexto europeo, en los procesos de determinación de la edad del que hablaba, la determinación de la edad conlleva un cambio en el estado civil de la persona, ¿no? Entonces yo creo que la Fiscalía, en el caso de algunos de los países en Europa, no puede tener ese rol, ¿no? O no puede tener solo ese rol. Tiene que ser al final la decisión de un juez, tiene que ser alguien que
le puede informar al niño de las condiciones y por qué se ha llevado a cabo esa decisión sobre su minoría, y en ningún momento decidir que el menor es mayor porque los documentos que tiene vienen de tal país o de otro país, ¿no? En este contexto, yo creo que el Tribunal Supremo en España, por ejemplo, ya ha dictado 15 sentencias sobre este tema, ¿no? Lo importante del respeto del derecho del menor como sujeto de derechos y de evitar que se entre en esta maraña administrativa pidiendo pruebas de determinación de la edad cuando existen documentos que dan fe de la minoría del menor, de la minoría de edad del niño, y cambiar el estado civil de la persona, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que, y con eso acabo en 2 puntos porque todos tenemos muchísima hambre, una de las cuestiones que me parecen fundamental es la cuestión de los fondos, ¿no? Y es una cosa que a veces no se tiene en cuenta, pero en situaciones de crisis estos sistemas de protección de menores, sobre todo la importancia de los sistemas de protección de menores integrales, ¿no? Que es lo que todos y lo que la Convención pide, ¿no? Son los que primero sufren, ¿no? Entonces, cuando leía un poco el informe, ¿no? y las responsabilidades que se le dan a la Procuraduría aquí en México, decía, ¿y qué dinero va a tener la Procuraduría para hacer esto, ¿no? ¿Y qué capacidad tiene, ¿no? Yo hace años que estuve aquí en misión y vi algunas de las capacidades de las Procuradurías y digo, bueno, pues no sé cómo van a poder llevar a cabo estos análisis multidisciplinares, donde tiene que haber expertos de varias categorías. Son cuestiones que yo creo que es muy bueno tener leyes maravillosas, pero si esas leyes maravillosas no están acompañados de los recursos que se necesitan, al final es un poco el déficit del Estado, ¿no? Y yo creo que en una cuestión tan importante como la niñez, yo creo que no hay que gastar, no hay que recortar, ¿no? estos temas, porque al final y al cabo estos niños están buscando un futuro. Es un futuro que en muchas de las ocasiones va a pasar en el país de acogida. Van a acabar quedándose y integrándose en el país y yo creo que tienen que darles las posibilidades de poderlo hacer como sujetos de derecho, ¿no? Por eso, en la oficina que represento, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, hemos intentado también ayudar, ¿no? a los estados y a todas las partes interesadas en estos trabajos, intentando dar una serie de claridad, ¿no? Porque yo creo que en estos temas el compartir buenas prácticas entre los diferentes estados y las diferentes regiones es una cuestión clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la oficina del Alto Comisionado aquí en México, que tiene una competencia impresionante de técnicos con los cuales me he entrevistado esta semana y estoy completamente agradecido de que puedan tener ustedes aquí, porque hay tantos países que les gustaría tener una representación de la oficina con ese apoyo técnico, ¿no? Y por cuestiones de presupuesto no podemos, ¿no? Les pueden dar muchas ideas sobre estas guías que hemos sacado como buenas prácticas de otros estados, ¿no? Sobre todo en materia, por ejemplo, de la protección de migrantes en situaciones de vulnerabilidad o las recomendaciones sobre el trato en materia de derechos humanos de las fronteras internacionales o los derechos de los migrantes en situaciones de tránsito, ¿no? Que han ayudado un poco a desenmarañar todo este entramado, ¿no? Pues eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, ¿no? La experiencia de la lectura que he tenido de este informe, que creo que evidentemente todo puede desarrollarse, es un primer paso, pero yo creo que ya el coraje de haber presentado un informe de esta manera, ¿no? Como fue, por ejemplo, la Oficina del Defensor del Pueblo en mi propio país, cuando presentó un informe sobre el problema de la determinación de la edad, cuando nadie quería hablar del tema, pero ahí es donde estaba la cuestión de las violaciones de los derechos más profundas. Yo creo que es un buen paso, ¿no? Y el informe establece una serie de elementos que nos tienen que hacer reflexionar. Yo creo que sería bueno también compartir este informe en otras regiones, ¿no? Con otras comisiones nacionales de derechos humanos y ombudsman, ¿no? Porque
yo creo que ayuda a reflexionar muchas de las cuestiones que ese informe presenta. Son muchas cuestiones que se están proponiendo en este momento en Europa, que se están proponiendo en Asia, y que yo creo que sería bueno poder compartir esas experiencias y esas inquietudes, ¿no? Así que les animo a que lo compartan y muchísimas gracias por la invitación. Y perdón por lo tarde que es. Pues muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes. Creo que ha sido una mesa muy rica y que pues nos llevamos, digamos, como creo que varias conclusiones en las que ya no voy a abundar precisamente por el horario, pero sí quiero invitarlos a leer el informe. Es una herramienta muy poderosa, pero necesita, como bien señalaba el doctor Edgar Corzo, que lo leamos, que nos apropiemos de él, ¿no? Y que promovamos realmente que las recomendaciones que se desprenden de este documento puedan ser adoptadas en la práctica. Tenemos una situación de emergencia, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas, de vidas de niñas, niños y adolescentes que están en una condición de enorme vulnerabilidad por su condición de migración, y desde luego, ¿no? Creo que pues podemos señalar como conclusión la necesidad de una coordinación entre las distintas instancias y sobre todo el visibilizar que se trata de un tema de derechos humanos y que la visión que ha prevalecido hasta el momento como un tema de seguridad nacional es una visión equivocada, es una visión contraria a todo lo que México ha afirmado en el ámbito internacional, pero también hacia nuestra propia normativa. No me queda más sino que agradecerles por su atención y nuevamente agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esta convocatoria, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por albergar este foro y a ustedes por su atención. Muchas gracias.